Mi querido Jacil, ¿qué es lo que vimos la última clase? Si eres tan amable. Vimos las últimas preguntas de la entrevista. Correcto, efectivamente. Bien, y con eso lo que hemos estado viendo es lo que es, bueno, vuelvo a repasar desde lo que es la aldea global, los requerimientos e impactos de las tendencias del mundo, cuáles son las tendencias y los impactos en el mundo actual y que nos van a afectar obviamente a nuestra carrera. Recordemos que cualquier aspecto político, social, cultural, ambiental y o tecnológico, ¿sí? Va a tener un impacto en nuestra vida personal y o profesional. Eh, Cualquier aspecto que esté pasando en el otro lado del mundo y más nosotros como país emergente o subdesarrollado, pues lo que hagan los líderes o dejen de hacer, hay un impacto económico, político, social, cultural, ambiental y tecnológico. Y nosotros debemos estar permanentemente actualizados en lo que se refiere, al menos en nuestra especialidad, que es robótica, mínimo, ¿verdad? Obviamente. Pero cualquier impacto, insisto, que suceda en el mundo, del otro lado del mundo, pues nos va a pegar aquí. Ahorita lo más vigente y lo que debemos de procurar estudiar o de leer o de analizar, al menos hacia dónde va lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, gracias a Dios, esperemos que le vaya mejor a México, ¿no? También. Por la cuestión laboral, la cuestión ambiental, todo está reflejado en el Tratado de Libre Comercio y en la parte de industria, pues nosotros debemos de estar obviamente enterados qué es lo que está pasando. Luego revisamos la industria 4.0, ¿sí? Posteriormente vimos los aspectos desde lo que es la administración básica, desde la etimología, desde en qué consiste, los elementos, vimos parte del proceso administrativo, obviamente para poder entender la administración de recursos humanos, que es nuestra materia. Entonces, como ustedes pueden observar, siempre he ido de lo general, empezar a llegar a lo particular. Vimos los orígenes de la administración de capital humano, vimos las características del capital humano, vimos los impactos repetidamente como lo hicimos en el principio de la materia, los impactos que tiene la administración de capital humano, con obviamente la intervención de las mujeres en el trabajo, vimos lo que es reclutamiento de minorías, vimos obviamente un currículum vitae, vimos las preguntas de entrevista, vimos lo que son los test de selección, ¿sí? Cuáles son los principales, obviamente, y vamos a pasar ahora a lo que es la contratación. Claro que la contratación tiene un aspecto legal, y lo que yo pretendo ahorita y que ustedes se pongan, ya lo había comentado también, de que ustedes se pongan la cachucha ahorita como trabajador. Legalmente, ¿en qué está sustentado un contrato de trabajo? Legalmente. Y a su vez, ustedes como futuros responsables de un equipo de trabajo, obviamente tienen que conocer la parte legal básica de un contrato. Entonces, hemos visto reclutamiento, selección y vamos a alcanzar a ver lo que es la contratación, que quede claro. Una cosa es la ley y otra cosa es la interpretación en la realidad. Y eso es lo que voy a tratar de compartirles, que quede claro. Más bien, cómo se interpreta la ley en la realidad. Y que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, legalmente hablando. Entonces, el tema que nos atañe, ¿sí? Es el tema denominado contratación. Bien. Ay, Dios, ¿dónde está? Jefe del trabajo. Bien. Quiero mencionarles que en nuestro país, obviamente, lo que rige es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí?
Esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha tenido obviamente diferentes modificaciones, pero cualquier ley, reglamento, política que haya en el país, de cualquier índole, económica, judicial, legislativa, de trabajo, de migración, cualquier ley del país, ¿sí?, emana o nace de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la fuente legal que rige a la autoridad y a los ciudadanos de este país. Como cada uno de los países tienen su propia constitución. Obviamente nosotros no podemos, si no hubiese gobierno, no hubiese autoridad, no estuviésemos en un país denominado democrático. Bien, en la Constitución, en el título sexto, ¿sí?, como lo voy a ir señalando, nos habla del trabajo y de la previsión social, ¿sí? Específicamente en el artículo 123 constitucional. Ahí se están referidas lo que es una relación de trabajo. Ahí es donde está sustentado cualquier tipo de contrato, ya sea con sindicato o un contrato individual. Entonces, este material ya lo tienen allá subido en Teams, en el aspecto de materiales de clase. Lo que está marcado marcado con verde es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros en robótica que debemos de conocer, que quede claro. Tenemos el artículo 123, el apartado A, que el apartado A incluye a cualquier trabajador, jornalero, operario, ¿sí?, que trabaje en la iniciativa privada, en las empresas con capital privado. Todo el apartado A. El apartado B incluye a todos los burócratas o todos los que trabajan en el gobierno federal, municipal o estatal. Dentro de la Constitución, como está aquí plasmado, en el título sexto del artículo 123 existe apartado A, cualquier trabajador del campo, de Nissan, de todos, ahí es en el apartado A donde nos confiere y nos determina la legalidad de la relación de trabajo. Y el apartado B incluye a todos los burócratas o los que trabajan y el patrón es el gobierno. ¿Qué es lo que vamos a tocar nosotros? Nada más el apartado A, que quede claro. Lo que está marcado con verde es lo que nos interesa conocer como básico, como ingenieros en robótica, en agronegocios, en administración, en biomédica, en la carrera que ustedes quieran, porque ustedes son profesionistas y deben de ser profesionales aparte. Entonces, hay un apartado tachado, aquí como se observa. Está en la Constitución, es válido, está vigente. Sin embargo, para efectos de nuestra materia, ¿sí?, no es relevante, porque ustedes no van a ser licenciados en relaciones industriales, no. No son abogados laborales, no. Pero sí debemos de conocer, como cualquier ciudadano, qué es lo que nos rige en las relaciones de trabajo. Entonces, lo que está tachado, ¿sí?, es muy importante, pero no es esencial para nosotros. Bien. Entonces, nos dice el 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Así dice la ley, literal. Nada más lo que es el Poder Legislativo, que es la Cámara de Senadores y Diputados, pueden promover modificaciones a la ley. Y también puede hacerlo el presidente de la República, peticiones al Congreso del Estado. Son los únicos que pueden. Yo no puedo ir, oye, quiero modificar la ley, yo Manuel Ruiz, porque los chicos de robótica no le entienden.
Gracias, bye. ¿Sí? Por ley, los únicos que pueden modificar la Constitución y o las leyes es el Congreso, el Congreso nacional, obviamente, y el presidente puede hacer peticiones al Congreso para que estudie las modificaciones. Entonces, el 123 me dice que todo el mundo tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y el apartado A se refiere a cualquier tipo de trabajo. Habla de obreros. Los obreros obviamente se identifican en la industria o en las empresas. Los jornaleros, ¿alguien sabe lo que es un jornalero? Esto que me ayuden, por favor. Si no saben, también díganme lo que no lo saben, ¿verdad? ¿Qué es un jornalero? O por la palabra jornalero. ¿Alguien que me ayude, por favor? Voy a pasar lista, por cierto. ¿Quién me ayuda, por favor? Es un tipo campesino, ¿no? Es correcto. No sé quién habló. Carlos Ulises. Exactamente. Es aquellos que se caracterizan porque trabajan por un jornal. Vas a trabajar 3 días, son 3 jornales, ¿sí? Son los que se dedican al campo, los jornaleros. Gracias. Esa es la respuesta correcta. Empleados domésticos, pues las trabajadoras del hogar. Lo que decíamos antes, las chachas, que ya es discriminatorio, ¿verdad? Las que nos ayudan, las sirvientas, ahora son empleados domésticos. También están contemplados en la ley y ya es obligatorio darle seguro social, ¿eh? Los artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. Aquí está el apartado A. Entonces nos dice que cualquier persona, cualquiera de nosotros tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil. Nos habla de jornaleros, obreros, empleados domésticos, artesanos y de todo contrato de trabajo. Aquí entran los empleados de confianza también. Todos. Sustentado en la Constitución. Constitucionalmente, que es muy diferente a la Ley Federal del Trabajo, que la Ley Federal del Trabajo emana de la Constitución, como les expliqué hace un rato, nos dice que la duración de la jornada máxima de cualquier trabajo será de 8 horas. El apartado A en su inciso 1. El 2 dice que la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. ¿Qué significa esto? ¿Quién me ayuda, por favor? Me dice que es de 8 y luego me dice abajo que es de 7. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me ayuda? Tu hora de comida. Eso no dice la ley, mi querido Juan Pablo. ¿Cuál es la Uno es diferencia en la entre mañana uno y otro es en la noche. Correcto. Hay 3 tipos de horarios de trabajo, jóvenes, para que se lo graben, ¿eh? Hay diurno, que es en la mañana, en el día. Hay mixto, que es de día y de noche, y hay nocturno. Grábenselo. Ustedes van a estar en la línea de producción. Tienen que conocer esto, ¿sí? Diurno, mixto y nocturno. Por eso, la diferencia entre el 1 y el 2 me está diciendo que el trabajo nocturno no puede estar... Ay, perdón. Mi perro. Bueno, estoy en casa, ¿verdad? Los que trabajen de noche no tienen que trabajar 8 horas, ¿eh? La ley me marca que deben de ser 7 cuando es nocturno. Ojo. Bien, me dice que quedan prohibidas las labores insalubres, o sea, no saludables o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y de otro tipo de trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que yo no puedo tener a un muchacho de 16 años, está prohibido ponerlo en el turno nocturno. Y eso ustedes deben de saberlo.
porque quizás trabajen nocturnamente en algún mantenimiento o qué sé yo, en un proyecto. Y la Constitución me dice que no pueden contratar gente de 16 años por la noche. Te vas a meter en un problema legal ante la autoridad como empresa. Oye, pero yo no hago la contratación de los muchachos. No, no te estoy diciendo que vas a hacer la contratación. Tú ya conoces las bases. Yo lo que te estoy diciendo es que tú no vas a poder tener un operario trabajando de noche menor de 16 años. Tercero, queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima 6 horas. Así dice la ley, ¿eh? ¿Cómo es en la realidad este número 3? Que yo no puedo tener gente menores de 14 años, menores de 14 años no pueden trabajar, no pueden trabajar ni 8, ni 6, ni 7 horas, que quede claro. ¿Sí? Tienen que ser de 15 años, ¿sí? O los chicos de 15 años, su jornada máxima, si sea en el día, es de 6 horas, no de 8 como me lo dice el apartado 1. Entonces, para los que somos adultos y trabajamos en la mañana, son 8 horas, o en el diurno. El nocturno es de 7 horas, ese grábatelo, ¿sí? Porque te voy a preguntar en el examen final, oye, el trabajo nocturno, ¿cuántas horas se debe de trabajar? 7 horas. Nos lo dice la Constitución Política. Y no puedo tener trabajando en la noche a chicos de menores de 16 años. Es correcto. Y si tienen menos de 16, o sea, tienen 15, nada más podrán trabajar 6 horas. Punto. ¿Esto en la realidad existe? Sí, en algunas empresas. ¿Por qué no? Pero tú como empresario, pues normalmente no le das trabajo a esos adolescentes, esos de 15 años. ¿Por qué? Porque la jornada normal es de 8 horas y tú vas no, nada más puedes trabajarlo 6 horas. ¿Te conviene o no? De acuerdo a tu necesidad. Cuarto, no me interrumpen los que han tenido experiencia laboral o si tienen duda, que quede claro. Dice que por cada 6 días de trabajo deberá de disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. ¿Esto cómo lo interpreto? Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Me puedes ayudar, Alejandra? ¿Ale? En el 5. Sí, hermosa, ¿cómo lo interpreto? Me dice, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Me pregunta, ¿me dice qué día de descanso? No. Entonces, ¿cómo funciona en la realidad, hermosa? Pues a veces unos los eligen y otras veces se los asigna. Pero ponme un ejemplo. Dame mi jornada de trabajo, por favor. Los días que voy a trabajar y cuál va a ser mi día de descanso. Es un ejemplo. Jueves a sábado y el descanso domingo. Jueves, viernes, sábado. Nada más 3 días, hija, voy a De trabajar. lunes a sábado y descanso domingo. Ah, Perdón. correcto. Así me lo asignaste, ¿verdad? Correcto. Oscar, ¿me puedes asignar otros días de trabajo, por favor, Oscar Alejandro? No está Oscar. ¿Quién me ayuda? A ver, Edwin. Tampoco. Ah, Juan Carlos no me falla. Juan Carlos Gámez. Échale, galán. Venga, Juan Carlos. No te escucho, ¿eh? Creo que no sirve su micrófono. Ah, qué caray. A ver, Daniela, ponme otros días, por favor.
De miércoles a lunes y trabajo y descansa el martes. Otra vez, por favor, para que me quede claro. Que trabaje de miércoles a lunes, o sea, toda la semana, y luego y sus días de Miércoles, descanso. jueves, a ver, voy. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y descanso el lunes. No, el martes. Ah, el martes, correcto. Trabaja hasta el ¿Será lunes. válido, será válido el horario que me dio Alejandra? Compañeros, necesito que participen. ¿Y será válido el horario que me dio Daniela? ¿Sí o no? ¿Por qué? Marcos. Marcos. Vi un meme que dice que las clases virtuales parecen sesiones de espiritismo, ¿verdad? Y sí, es cierto. Marcos, ¿estás ahí? Hazme favor. ¿Quién me ayuda? Juan Carlos, que trae, a ver, en el chat, déjame ver. Ah, dice que no tiene, querido Juan Carlos. Ay, ahora me fallaste, amigo. Bueno. ¿Quién me ayuda? ¿Serán válidos los horarios que me dio Alejandra y Daniela? ¿Los días y el descanso? Sí, ¿no? Porque pues cumple con lo de que cada 6 días como mínimo se le dará uno. Correcto. Esa es la respuesta, Carlos Ulises. Gracias por apoyarme. La ley me dice, no me marca que desde de lunes a sábado, ¿eh? No, no me marca. Por cada 6, uno, ¿sabe? Cuando íbamos al cine, ¿verdad? Se imaginan que a todo el mundo le dieran el descanso el domingo, es cuando hay más gente. Les dan su día de descanso otro día de la semana para cumplir con los preceptos de la ley, con la obligatoriedad. Entonces, los horarios que me dieron mis dos compañeras son válidos. Si yo los acepto, obviamente. Bien. El quinto, para ustedes chicas, si es que se van a embarazar, la Constitución dice que durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable, signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Alguien embarazada no puedo ponerla a hacer trabajos insalubres o peligrosos. Lo marca la Constitución. Y me dice también que gozan de una incapacidad o de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha del parto y 6 semanas para después del parto. Fíjense bien. Eso es la incapacidad por maternidad. ¿Cómo funciona en la realidad? La ley me marca 6 semanas antes de la fecha probable del parto y 6 semanas después. ¿Sí? Que quede claro. Así dice la ley. Pero en la realidad, ¿cómo funciona? Oiga, jefe, Alejandra Báez, que está embarazada, quiere negociar conmigo, sabe que yo me quiero ir hasta que aguante para poder prolongar después del nacimiento de mi hijo, cubrir si me voy a la cuarta, 2 semanas antes del parto, la ley me dice 6, pues me quiero quedar otro mes más después del parto. Écheme la mano. Órale, pero cualquier síntoma o cualquier cosa que tengas, te me vas luego, de incapacidad. Así es como se negocian las empresas. Hoy, por ley, también están determinando que se no aparece aquí, porque ya lo había trabajado, se está buscando, hay en otros países y aquí en México, ¿sí? De que a los hombres, a los esposos o concubinos de la mujer que vaya a dar a luz o vaya a parir o vaya a nacer su hijo, ¿sí? Que se les dé una semana de vacaciones para estar con su esposa y su hijo una semana después del nacimiento. Eso ha sido una modificación de la Ley Federal del Trabajo, que aquí no viene especificada todavía, pero ya está vigente. Entonces, si mi esposa va a dar a luz, fíjense esta edad, ¿verdad? Tengo derecho a una semana, yo también como permiso para estar ahí con ellos en los primeros días del nacimiento de mi hijo. Queda claro y está por ley, no es porque, pues a ti sí y a ti no. Claro que no. Bien. El séptimo, y esto es muy importante, jóvenes, ¿eh? ¿Alguien sabe
Bien. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un salario y un sueldo? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué te suena, Luis Jaciel? ¿Qué es un sueldo y qué es un salario? Creo que el salario es lo que marca la ley y el sueldo ya es todo junto. No entendí lo que es todo junto. Especifícame, por favor. ¿Cómo lo interpretas tú, Luis? O sea, si no sabes, El no salario pasa es nada, ¿no? una percepción. Por ahí va. ¿Quién me ayuda? ¿Quién más le ayuda, mi querido Luis Jaciel? Acuérdense que el único lugar donde la podemos regar es aquí en clase, no allá afuera. Que no me les vean la cara. Marcos, Fer, Alejandra Báez, Juan Pablo, ayúdenme, por favor. Esto es de compartir. Venga, Juan Pablo. No sé, profe, la verdad. Pues sí, como dice Jaciel, ¿no? El salario es como que pues lo que vas a percibir, lo que vas a ganar, y ya el salario Ajá. ya es con todo y prestaciones o lo que maneje la empresa, no sé. Bien. ¿Alguien más quiere opinar algo? Que me levanten la mano. A ver, Raúl, tú tienes cara de vago, Raúl. ¿Cómo supo? ¿Y sí? ¿Perdón? ¿Quién le dijo? ¿Cuál es la diferencia entre sueldo y salario, amigo? ¿O qué es eso? Por favor, ayúdame. La verdad no sé, ¿para qué le miento? Correcto, te agradezco. Bien. Sí, al menos díganme eso, porque parece que estoy solo, hablando solo y se siente bien gacho. Bueno. Ay, esta pandemia maldita. Bueno, fíjense bien. El salario, ¿sí? Es aquel que se paga a los empleados, perdón, a los puestos más bajos de la organización. Los puestos más bajos de una empresa son los operarios o los sindicalizados o los ayudantes. ¿Sí me explico? El salario es aquel que se paga cada fin de semana, se paga por semana laborada. ¿Y qué incluye el salario? Obviamente, pues tu ingreso en efectivo más prestaciones si es que las tienes. Pero el pago es semanal, Luis Jaciel. Viernes o sábado, no sé. Un albañil se le paga por semana. Uy, no le pagas el sábado y olvídate. Un operario, se te arma. Salario es para los niveles más bajos dentro del organigrama de la empresa y se pagan por semana. Los puestos que tienen tareas repetitivas, que no toman decisiones esa gente, hacen tareas repetitivas nada más. Limpiar fierros, bien, pues, limpiar fierros, no tienen gente con su responsabilidad ni nada. Y el sueldo es aquel que se paga a los empleados de confianza, oficinistas, gerentes, jefes, directores, auxiliares de oficina, cualquier oficinista y se paga de manera quincenal. Son aquellas personas que toman decisiones, que tienen un grado de responsabilidad mayor, obviamente, que ganan más, obviamente, dentro de la compañía, ¿sí? Y este se paga de manera quincenal. Entonces, un operario o un panadero, ¿sí? Un obrero se le paga por semana, a ese se le denomina salario. Y a gente de confianza, de oficina o tomador de decisiones o que tiene gente bajo su responsabilidad, a ustedes les van a pagar por quincena y eso se denomina sueldo. ¿Quedó claro esto, jóvenes, sí o no? Sí, profe. Bien. Dentro de los salarios, al decir salario semanal, recordemos, existen dos tipos de salarios. El salario mínimo general,
que por ley debemos de pagar, es lo mínimo, no podemos pagar menos. Y hay un salario mínimo profesional. No estoy hablando del sueldo, el sueldo es acá, ¿eh? Dentro de los salarios hay el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el profesional tiene una actividad o una función específica y hay una tabla por ley que nos marca, si ustedes ponen San Google, salarios mínimos profesionales, va a aparecer un zapatero o un panadero con especialidad o un pastelero. Dentro de nuestra carrera, ¿qué puede ser? Un tornero, un tractorista, un montacarguista. De tu carrera, ¿qué gente más manejan? Así muy especialista, dame un puesto, Jaciel, de la carrera de ustedes como robóticos. Especialista en ¿Un qué? programación. ¿Es profesionista o no es profesionista? Creo que sí. Un operador de un PLC, pues, un operador de PLC no es lo mismo que un chalán, ¿estamos de acuerdo? Este tiene una profesión muy específica, tiene un trabajo muy especializado el que opera un PLC. Estoy ejemplificando, que quede claro. ¿Sí me explico? Ese debe de ganar más que el salario mínimo general porque ya está regulado por ley. Voy a poner el ejemplo de ese operador de un PLC. A ver si no los confundo, Perdón. Un obrero le voy a pagar el salario mínimo general, que son 102 pesos ahorita diarios. ¿Sí? Y el salario mínimo profesional de un operador de un PLC, obviamente, él me dice la ley que él, por lo que él sabe manejar, la especialización que tiene, que no fue a la escuela, no es universitario, es un operario que tiene una responsabilidad de una maquinaria y se llama operador de PLC, maquinaria pesada. Es un ejemplo. O el montacarguista, es otro ejemplo, ¿sí? La ley me dice que en vez de 102 pesos que gana el operario, estos deben de ganar 150 pesos diarios. ¿Me estoy explicando esto? El salario mínimo general 102 de un operario que hace operaciones repetitivas, todas las 8 horas. Este tiene bajo su responsabilidad un PLC y la ley me dice que debo de contratarlo mínimo por 150 porque es un salario mínimo profesional. Y lo debo de pagar a la semana. Pero en la realidad hay muy pocos operadores de operadores de PLC. No los encuentras. Son muy escasos. Las empresas no los quieren soltar. Y tú dentro de tu área de robótica o de producción necesitas un operador de PLC. Porque tú estás en diseño, no tienes que operar el PLC. Es un ejemplo que estoy dando, Es más, como no hay gente en el mercado, acá afuera, para contratarlo, ¿sí? Los poquitos que hay, en vez de pagarle 150 pesos, no se bajan de menos de 250 pesos diarios. Ah, cabrón. Entonces, ¿cómo está eso? Una cosa es el salario mínimo general, otra cosa es el salario mínimo profesional y otra cosa es que si hay en el mercado para contratar gente o no hay. Y los poquitos que hay te piden 300 pesos diarios o 350. Es un ejemplo. Oye, pero la ley me dice que te debo de pagar 150. Yo no te voy a pagar 350. ¿Qué crees que te va a decir ese operador, Luis Jaciel? ¿Trabajaría contigo? No creo. Pues no. Mira, mínimo págame 300 si quieres que trabaje contigo. Oye, pero la ley dice, pero el mercado real, o sea, no hay operadores de PLC. Si quieres. ¿Por qué creen ustedes
de que cualquier oficio que ustedes saben, yo desgraciadamente nunca aprendí ningún oficio, desgraciadamente, ¿sí? Un eléctrico, un plomero, hablo normal, de los de acá afuera, ¿sí? Un plomero, un carpintero, un electricista, un fontanero o plomero, es lo mismo, ¿sí me explico? ¿Sí? Se les dice que son vedettes. Ahí como al antro que vas, Raúl Santoyo, que no sales de los antros, una vedette es un artista. Para que los encuentres y vayan y te hagan una chambita, te cobran mucho y van cuando quieren. ¿O me equivoco? ¿Alguien no ha vivido esa experiencia? Y tú, Marcos, si tienes la habilidad, porque desde tu papá siempre has sido fontanero, electricista, ¿sí me explico? Porque si tú tienes, si tú sabes todo ese oficio y ahora eres profesionista, puedes ofrecer tus servicios, ¿sí? Profesionales de automatización y de plomería y de electricidad en casas. Dos giros diferentes. Da servicio a la industria y da servicio a casas. ¿Quiénes no tenemos un problema del agua, de la luz, de un cable? Todo mundo lo tenemos, pero no lo han explotado. Por eso, o un yesero, o un albañil para hacerte un trabajo de pintura o de una remodelación, te cobran lo que quieren y van cuando quieren. ¿Por qué? Porque no se ha profesionalizado los oficios. Por eso decimos que son vedettes, se dan su paquetote los desgraciados. Yo una vez se me zafó un tubo del calentador solar que tengo a las 1:30 de la mañana y hubo alguien muy listo que está en internet que dice fontanero 24 horas. Ay, güey. Yo primero para subirme ya a la azotea ya me da miedo. De noche más. Y tirándose el agua, jóvenes, Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi señora lo localizó, dice, ahorita voy. Y era sábado, sin pandemia. Nada más se había zafado un tubo. ¿Sí me explicó? Llegó, tiene una escalera así, ¿cómo no? Ahorita se arregla, ¿verdad? Bueno, se tardó 10 minutos en arreglarme eso, en poner una cintita blanca, en meterlo, ponerle pegamento y se acabó. ¿Saben cuánto me cobró? ¿Cuánto crees que me cobró Luis Jaciel? Por venir a la 1:30 de la mañana y pegar un tubo, porque yo no me quiero o me da miedo subirme a la azotea. ¿Cuánto crees que me cobró por eso? Y un pedacito de cinta de esa blanca, güey, que no sé cómo se llama. ¿Cuánto crees que me cobró? Unos 300. 650 pesos me cobró el cabrón. Perdón. ¿Quién tenía la necesidad? Usted. Pues sí. Este cuate dice servicio 24 horas. ¿Tú crees que yo no le iba a pagar los 650 pesos? Y nada más pegó un tubito con una de esta y un pegamentito. ¿Cuánto se gastó? Pero me vendió sus servicios de lo que yo no sé. ¿Me estoy explicando? Entonces, ustedes, ojo, jóvenes, ¿sí? Tienen que profesionalizar lo que ya saben, no tanto el PLC o la automatización, el oficio que ustedes saben, pueden hacerse millonarios. Pero como les llega una chambita, ese de 650 a lo mejor ya se fue a dormir a su casa y con su la nota, ¿sí? Porque yo tuve el problema en la noche y fue el único que encontré. Bien, entonces, o me esperaba que se tirara toda el agua que venía de la calle, ¿sí me explico? Se iba a inundar mi casa, bueno, no mi casa, sino la azotea, iba a tener un problema mayor o pagaba el servicio, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden profesionalizar lo que ustedes saben. Ojo, abran su mente, jóvenes. Bien, volviendo a... ¿Y por qué pagué eso? Porque fue el único que estuvo dispuesto a venir a esa hora y ese día a mi casa a arreglarme el problema. ¿Qué te dice el montacarguista o el operador de PLC? Yo cobro eso. Si quieres, me voy contigo. Ah, y aparte, necesito que me des guardería para mis hijos.
como en el mercado, la oferta y la demanda, no hay de ese tipo de profesionistas, no hay muchos, pues obviamente se hace más caro el contratar a ese tipo de gente. ¿Cuántos ingenieros robóticos hay en las industrias? Muy poquitos. Por eso ustedes deben de cotizarse y venderse bien en la entrevista que vayan a hacer de trabajo, aunque sea para sus prácticas, ¿eh? Porque la práctica te debe de dar el brinco para que te contraten, si te vendes bien. Y mínimo debes de empezar entre 10 y 15 mil pesos mensuales tú, que quede claro. Porque no hay muchos robóticos, no hay muchos especialistas, Luis Jaciel, en lo que tú eres experto en diseño. Es un ejemplo que estoy dando. Por eso les he mencionado de que deben de descubrir qué es lo que les apasiona para que se coticen bien. Mira, ya ves, Dani, los 2, 3 cuates que hay ahí en la uni, en el campus sur, ¿sí? Se cotizan, ¿verdad? Sí, pues están mamellones, están jóvenes, muy cotizado. Así quiero que te cotices tu profesión. Y para concluir, eso es a lo que me refiero en salarios mínimos generales y salarios mínimos profesionales. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario, jóvenes, que quieran hacer? No. Profe, Sí, dime. bueno, con respecto a lo de anteriormente del turno nocturno, que son 7 horas, Sí, señor. ¿a Dime. partir de a qué hora? Permíteme. Si mal no recuerdo, es de las 6 de la mañana el turno diurno. Es un rango de horas. Es de 6, creo que a 3 de la tarde, el turno diurno. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 12. De 6 a 2 de la tarde, el diurno. El mixto es de 2 a 8 de la noche. Y el nocturno es de 8 a 5 de la mañana, creo. ¿Sí me explico? Así se clasifica, legalmente hablando. ¿Quedó con respuesta a tu duda, mi querido? Sí, profe, gracias. Correcto. Si no hay duda o comentario, vamos a ver cuánto podemos abarcar de la Ley Federal del Trabajo, pero esto es muy importante que lo conozcan. Yo les agradezco su presencia, cuídense mucho, les mando un abrazo y que Dios me los bendiga. Que estén muy bien. Nos vemos, profe, igualmente. Gracias. Igual. Gracias, Carlos, por apoyarme. Gracias, Marcos. Gracias, Juan Pablo. Que estén muy bien.